Bueno, pasan de las 5:30, pueden ver la hora, estamos en tiempo real, cómo se está llevando el eclipse. El momento de mayor plenitud en el tono rojizo será en unos 25 minutos, pero sin embargo la nubosidad pues no nos lo permite, por eso estamos aquí llevándolo virtualmente, pero estamos allá arriba teniendo los telescopios. Y aprovechando el tiempo, pues queremos platicar con Alfredo y con Antonio de Visitas Arqueológicas de México, la trascendencia que tienen los códices, uno de los documentos que sin duda son más excepcionales, que es el Códice de Dresde, un códice que algunos expertos como Thompson aseguran que procede de Chichén Itzá del periodo posclásico. Una obra que sin duda es virtuosa en las matemáticas y la astronomía y que es ejemplo de la erudición ancestral de la cual nos hablarán nuestros colegas. Alfredo, por favor, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, como ya comentó Arvin en la sección anterior, en la época prehispánica los pueblos de México y de Mesoamérica tomaban los eclipses como un mal presagio, los mayas también lo tomaban así, pero bueno, como ya sabemos, la escritura maya es la única que ha sido descifrada, pues no en su totalidad, pero lo suficiente como para comprender la mayoría de lo que está escrito, y hay algunos libros que se han conservado hasta ahora, que son 3, el Códice Dresde, el Códice París y el Códice Madrid. En los 3 hay almanaques calendáricos donde se registran varios eventos astronómicos, y pues los eclipses no se podían quedar fuera porque son muy importantes. Y por ejemplo, aquí tenemos un facsimilar del Códice de Dresde donde trae sus almanaques de fechas que usaban para adivinación de fechas, de augurios para la gente que nacía en un día, o para tratar de adivinar cómo iban a transcurrir las cosechas en un año, o eventos de ese tipo. Y bueno, no sé si ¿quieres que lo extendamos? Para que la gente más o menos se dé idea. ¿Sí? Los códices prehispánicos tenían este formato, pues prácticamente todos, en forma de biombo, se extienden. Y bueno, este es un facsimilar del Códice de Dresde, donde se pueden ver las páginas escritas. Y bueno, todo esto son almanaques con fechas y registran eventos. Y por ejemplo, en esta zona de aquí, no sé si se alcanzará a ver, se representa un eclipse que, bueno, hay muchos pueblos mayas, muchos creen que los mayas son un solo pueblo, pero no, están divididos en muchas etnias. Por ejemplo, los mayas yucatecos, los mayas chol, los chotí, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene su mito, pero en la era prehispánica, los mayas yucatecos, que son los que escribieron estos códices que sobrevivieron hasta ahora, creían que cuando ocurrió un eclipse un animal se tragaba el sol, o intentaba tragárselo, o la luna en su caso. Entonces aquí se puede ver una representación de eso. Hay una serpiente, no sé si se alcanzará a ver bien, pero hay una serpiente con las fauces abiertas que está tratando de engullir este símbolo que es el del eclipse. Y en varias páginas hay símbolos de eclipse, como este de aquí, este de acá. Y bueno, es un registro de muchos eventos. Y no solo en este códice, sino en los otros códices mayas aparecen, porque servían para computar el tiempo. Además, se cree que los mayas podían predecir un eclipse aunque no fuera visible en su área. Y bueno, les hablé de que entre los pueblos mayas hay mitos que difieren de una región a otra. Por ejemplo, este que acabo de decir de los animales que se tratan de comer el sol,
Hay otras regiones donde creen que el Sol y la Luna son esposos, y cuando se da un eclipse, por ejemplo el de Luna, es porque el Sol alcanzó a la Luna y la agarró, pues. O en otros lugares lo que se cree es que hay unas hormigas que son mitológicas, pero son parecidas a las hormigas arrieras. Se cree que las hormigas salen en la noche y se comen a la luna. Y entonces lo que hacen en esos pueblos, porque les asusta que se muera el sol o que se muera la luna, y entonces eso sería el final de todo, es que salen a hacer ruido para espantar a esos animales. Y no dejan de hacer ruido hasta que vuelve a aparecer la luna en todo su esplendor. O sea, en este momento estarían haciendo un escándalo. Y bueno, ese es otro mito. Hay algunos otros que ya son hispanizados, por ejemplo entre los celtales en Chiapas. Hay un pueblo en el que creen que los eclipses se dan porque el sol, que ellos lo relacionan con Jesucristo después de la conquista, se enoja por ciertas prácticas que ellos hacen que son prehispánicas, como por ejemplo copular en una milpa, que eso era un rito de fertilidad en la época prehispánica, pero pues llegaron los españoles y les dijeron que eso era un pecado, y entonces lo incorporaron a su mitología. Entonces creen que se enoja el sol por eso, y la luna, que es su madre y que conserva como la ideología prehispánica, lo que quiere es que lo sigan haciendo. Entonces consideran que los dos entran en una discordia y se pelean, entonces uno muerde al otro, e igualmente salen a hacer ruido para que se dejen en paz, pues. Y bueno, así van variando de pueblo en pueblo, porque la cultura maya es una cultura viva que sobrevive hasta ahora, y muchos de esos pensamientos nos remiten a la época prehispánica. O sea, también en el centro de México se conocen muchas cosas por lo que ha sobrevivido hasta ahora, y bueno, en los códices se puede observar gran cosa. También Antonio les va a hablar algo de los códices. Sí, así es. Bueno, la mayoría de los códices que ya hablan de tema de los eclipses ya más bien son posthispánicos, y aquí ya tenemos una transformación iconográfica respecto a cómo es la forma, sobre todo la de la luna. Tenemos ya la luna de forma occidental, con las puntas como se conoce comúnmente. Cuando por lo común la luna era en los códices anteriores a la conquista, como por ejemplo los del grupo Borgia, donde está representada ampliamente, o bien en el códice borbónico, tenemos una luna en forma de olla, en la cual se partían en dos y se podía ver el líquido precioso que emanaba de la luna, que tenía el conejo como principal representante, mientras que al sol su principal representante era, antes del águila, el venado, como consigna el códice Borgia. Teníamos entonces que cuando la luna estaba llena, la luna también tenía agua rebosante. Conforme iba menguando, conforme se iba dirigiendo hacia la luna nueva, el agua se iba quitando. Era lo que se tenía como principal temor en este preciso momento, cuando se temía que cuando la luna era comida, podemos decirlo en agua, que se tenía por la fertilidad de la tierra en este preciso momento. Sí, ya estamos, pueden ver el reloj que tenemos aquí, ya se escuchan los pajarillos, ya está el alba por ahí, nos siguen diciendo desde allá arriba, desde el telescopio, que sigue nublado, así que lo seguiremos viendo de manera virtual. Les quedan unos minutos, a las 6 de la mañana será el momento en que estará más rojiza, y en un momento platicaremos con los astrónomos que nos hablarán de estos ciclos y que nos dirán cómo es que los mayas pudieron en este magnífico códice de Dresde poder llegar a unos elementos que van a hacer las predicciones, es decir, cuándo va a suceder un eclipse. En un momento más estaremos con ustedes. Gracias por acompañarnos en Arqueología Extrema con nuestros amigos de Visitas Arqueológicas de México y de la Fundación Armela Espitalier.